Mateo Ramírez siempre creyó que una vida compartida por dos personas se construía sobre pequeños gestos, una taza de café dejada en la mesa antes del trabajo, mensajes de texto rápidos intercambiados a media tarde, un simple "ya estoy en casa" al cruzar la puerta principal. Para él, esos detalles eran el pegamento invisible que mantenía unido un matrimonio. Por eso, cuando se despertó aquel sábado por la mañana con su teléfono vibrando insistentemente en la mesita de noche, nunca imaginó que un descuidado desliz digital de su esposa cambiaría por completo el rumbo de su vida. Eran casi las 3 de la mañana. Mateo se giró, medio dormido, y cogió el teléfono, esperando alguna emergencia del trabajo, pero el nombre que iluminó la pantalla hizo que su corazón se acelerara: Valeria, su esposa, que estaba justo a su lado, durmiendo plácidamente bajo la misma manta. El mensaje era corto pero devastador: buenas noches, amor. No puedo esperar a verte mañana. Mateo parpadeó varias veces, tratando de procesarlo. Releyó el mensaje, y luego lo leyó de nuevo. Se sentó lentamente en la cama, sintiendo que la sangre se le helaba. Si Valeria le estaba dando las buenas noches a alguien, definitivamente no era a él. El tono era diferente, demasiado íntimo, cargado de una anticipación que no había visto dirigida hacia él en meses. Se giró para mirarla. Valeria dormía profundamente, con el rostro tranquilo, su respiración lenta y constante, completamente inconsciente del error que acababa de cometer. Mateo se quedó allí sentado, inmóvil, observando. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente? En los minutos que siguieron, cientos de pensamientos pasaron por su mente. ¿Podría ser un error? Quizás había querido enviárselo a él y lo estaba malinterpretando. Pero no, eso no tenía sentido. Acababan de acostarse juntos, intercambiando su habitual buenas noches antes de apagar las luces. ¿Por qué le enviaría otro mensaje minutos después? Y más importante, ¿por qué usar ese tono? No puedo esperar a verte mañana. ¿Ver a quién? Él estaba allí mismo. Siempre había estado allí. Mateo sintió que el pecho se le oprimía y la garganta se le secaba. Era esa sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se levantó con cuidado para no despertarla y caminó hacia la sala de estar. Se sentó en el sofá, agarrando su propio teléfono con fuerza, mirando la pantalla brillante. Intentó encontrar una explicación lógica. Quizás era un mensaje para una amiga. Pero ¿qué amiga recibiría un buenas noches, amor a las 3 de la mañana? Y ese "no puedo esperar a verte mañana" tenía un peso, una intimidad que no correspondía a una amistad. Mateo se pasó una mano por la cara y respiró hondo. No era el tipo de hombre que ignoraba las señales de alerta. Como asesor financiero, estaba entrenado para detectar inconsistencias, patrones que no cuadraban. Y esto, definitivamente, no cuadraba. Pasó el resto de la noche despierto, repasando mentalmente los últimos meses. Valeria había cambiado. Sí, pequeñas cosas que por sí solas parecían insignificantes, pero que ahora comenzaban a formar una imagen preocupante. Había empezado a arreglarse más, incluso para citas que antes consideraba triviales. Pasaba más tiempo con el teléfono, siempre con la pantalla boca abajo. Había puesto excusas para salir sola los sábados, alegando reuniones con Vicente, su socio en un nuevo negocio, una boutique de ropa de mujer que llevaba dirigiendo los últimos meses. Mateo siempre la había apoyado, siempre la había animado, nunca había sospechado nada. Y ahora se preguntaba si había sido un tonto o simplemente demasiado confiado. Para cuando el sol empezó a salir, Mateo ya había tomado una decisión. No iba a enfrentarla todavía. No actuaría por impulso. Necesitaba pruebas concretas, una certeza absoluta antes de hacerlo estallar todo. Pero tampoco iba a esperar semanas o meses reuniendo pruebas. Su naturaleza no podía tolerar vivir en la incertidumbre. Si algo andaba mal, necesitaba saberlo, y rápido. Volvió al dormitorio y se acostó junto a Valeria, fingiendo dormir. Cuando ella se despertó sobre las 8, Mateo ya estaba completamente despierto, mirando al techo. «Buenos días, amor», dijo ella, estirándose y girándose hacia él. Sonrió, relajada, como siempre. Mateo forzó una sonrisa. «Buenos días». Valeria le dio un beso en la mejilla y se levantó, dirigiéndose directamente al baño. Mateo oyó cómo se abría la ducha.
Fue entonces cuando se dio cuenta. Su teléfono estaba en la mesita de noche, cargando. Se había olvidado de llevárselo. Esta era la oportunidad que necesitaba. Se levantó lentamente y cogió el dispositivo. No estaba bloqueado. Valeria siempre decía que no tenían secretos entre ellos. La ironía ahora le supo amarga en la boca. Desbloqueó el teléfono y fue directamente a sus mensajes. Se desplazó por la lista de contactos, buscando algo sospechoso. Y entonces lo vio, una conversación archivada. El nombre era simplemente V. A Mateo se le revolvió el estómago. Pulsó sobre ella. Lo que apareció en la pantalla confirmó sus peores temores. Mensajes diarios intercambiados durante meses. Conversaciones íntimas, detalles de encuentros secretos, fotos sensuales que Valeria había enviado, planes de fin de semana. V era Vicente, su socio, el hombre que Mateo había conocido en persona, al que había saludado e incluso ayudado económicamente en los inicios del negocio. Mateo sintió una oleada de náuseas. Leyó mensaje tras mensaje, cada uno más doloroso que el anterior. Haces que me sienta vivo de nuevo, decía uno. Cuando estoy contigo, me olvido de todo, decía otro. Y el más reciente, enviado de madrugada, buenas noches, amor. No puedo esperar a verte mañana. Se lo había enviado a Vicente, pero de alguna manera, quizás por la prisa o el agotamiento, también se lo había enviado a Mateo. Un simple error que destapó meses de mentiras. Mateo empezó a hacer capturas de pantalla con su propio teléfono. Cada conversación, cada imagen intercambiada, cada promesa hecha. Le temblaban las manos, pero se mantuvo concentrado. Necesitaba esto. Necesitaba pruebas irrefutables. Cuando terminó, volvió a colocar el teléfono de ella exactamente donde estaba y regresó a la cama. Valeria salió del baño minutos después, envuelta en una toalla, tarareando suavemente. Parecía tan ligera, tan feliz. Mateo la observó, y por primera vez en años, sintió que estaba mirando a una extraña. ¿Estás bien?, preguntó ella, al notar que la miraba fijamente. Pareces raro. Mateo forzó otra sonrisa. Solo pensaba en el trabajo. Nada serio. Ella se encogió de hombros y empezó a arreglarse. Mientras se pintaba los labios, dijo despreocupadamente, cariño, he quedado con Vicente esta tarde. Tenemos que arreglar algunas cosas de la boutique. Puede que tarde un poco. Vale, Mateo apretó los labios. Claro, no hay problema. Ella sonrió agradecida y siguió maquillándose. Mateo solo observaba, con la ira empezando a hervir en su interior. Cuando Valeria salió de casa sobre las 2 de la tarde, Mateo esperó exactamente 5 minutos. Luego, cogió las llaves del coche y la siguió. Mantuvo la distancia, siempre a unas pocas manzanas de distancia, con cuidado de no ser visto. Valeria condujo hasta Polanco, en la Ciudad de México, y aparcó frente a un hotel boutique de la zona. Mateo aparcó al otro lado de la calle y observó. La vio entrar en el vestíbulo, arreglándose el pelo, mirando a su alrededor como si comprobara si alguien la estaba mirando. Minutos después, un hombre alto con una chaqueta gris y gafas de sol entró en el hotel. Era Vicente. Mateo lo reconoció de inmediato. Vicente miró a su alrededor, se quitó las gafas de sol y fue directamente hacia Valeria, que esperaba cerca de los ascensores. Mateo observó cómo se besaban. No fue un beso rápido y discreto. Fue largo, apasionado, del tipo que dejaba claro que esto no era nuevo ni casual. Entraron juntos en el ascensor y las puertas se cerraron. Mateo se quedó en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo. No iba a entrar allí. No iba a montar una escena. Él no era ese tipo de hombre. Pero tampoco iba a dejarlo pasar. Cogió su teléfono y llamó a su abogado. No importaba que fuera sábado. Pagaría lo que hiciera falta. La secretaria respondió. Explicó que era una emergencia. Y minutos después, el abogado le devolvió la llamada. Mateo le contó todo y le envió las capturas de pantalla que había tomado esa mañana. El abogado escuchó en silencio, y luego dijo con firmeza, Mateo, tienes todo lo que necesitas.
Presentaremos la demanda de divorcio el lunes a primera hora. Pero hay algo más que deberías saber. Mateo frunció el ceño. ¿Qué? Eres uno de los principales inversores en su boutique, ¿verdad?, continuó el abogado. Eso significa que puedes retirar tu capital inmediatamente si crees que ha habido una ruptura de la confianza. Y dado que tu esposa está teniendo una aventura con su socio, eso ciertamente califica. Mateo guardó silencio durante unos segundos, procesándolo. No había pensado en eso. La boutique había sido idea de Valeria, sí, pero él había proporcionado la mayor parte del capital inicial. Habían firmado un acuerdo de inversión, no un contrato de sociedad conyugal. Eso lo cambiaba todo. ¿Estás diciendo que puedo retirar mi dinero?, preguntó. Exactamente. Y más. Puedes alegar que la relación entre los socios compromete la integridad del negocio. Eso podría desencadenar una investigación financiera. Si han estado usando fondos de la empresa para financiar sus aventuras extramatrimoniales, eso es malversación de fondos. Podría complicarles seriamente las cosas a ambos. Por primera vez en ese día, Mateo sonrió. No fue una sonrisa feliz. Fue la sonrisa de alguien que por fin había encontrado un camino a seguir. Colgó y se quedó allí, esperando. Valeria salió del hotel 2 horas después, con Vicente a su lado. Charlaban animadamente, riendo, completamente inconscientes de que estaban siendo observados. Se subieron a sus coches por separado y se marcharon en direcciones opuestas. Mateo se dirigió de vuelta a casa. Tenía mucho que planear. Esa noche, Valeria llegó a casa sobre las 7. Entró con una bolsa de comida tailandesa y una sonrisa en la cara. Hola, amor. He traído la cena. Supuse que tendrías hambre. Mateo estaba sentado en el sofá viendo la televisión. La miró y sonrió. Perfecto. ¿La tengo? Cenaron juntos, hablaron de cosas triviales como si fuera una noche cualquiera. Mateo le hizo preguntas sobre su reunión de negocios. Valeria mintió con una facilidad asombrosa, inventando detalles sobre reuniones que nunca ocurrieron, problemas con proveedores que no existían. Él solo escuchaba, tomando nota mental de cada mentira. El domingo, Mateo se despertó temprano y le llevó a Valeria el café a la cama, algo que no había hecho en meses. Ella se sorprendió, casi conmovida. Cariño, esto es increíble. ¿A qué se debe la ocasión? Mateo se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su propia taza, y la miró directamente a los ojos. A tu mensaje del viernes por la noche. La sonrisa de Valeria se congeló. ¿Mensaje? El que me enviaste accidentalmente a mí. El color desapareció de su rostro. La taza en su mano empezó a temblar. Mateo, no sé de qué estás hablando. Sacó su propio teléfono del bolsillo y le mostró la pantalla. Ahí estaba, buenas noches, amor. No puedo esperar a verte mañana. Valeria miró la pantalla, luego a él, y de nuevo a la pantalla. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Yo. Mateo continuó, con la voz inquietantemente tranquila. Al principio, pensé que era para mí, pero luego me di cuenta de que ya nos habíamos dado las buenas noches antes de dormir. Así que, me entró la curiosidad, y ¿sabes lo que encontré? Valeria empezó a llorar. Mateo, por favor, déjame explicarte. Él negó lentamente con la cabeza. No tienes que hacerlo. Ya lo sé todo. Vicente, el hotel. Meses de mentiras. La taza se le resbaló de la mano, derramando el café caliente sobre las sábanas blancas. Valeria ni siquiera se dio cuenta. ¿Cómo te enteraste?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Dejaste tu teléfono en la mesita de noche. Desbloqueado. ¿Recuerdas que siempre decías que no teníamos secretos? Se giró para mirarla. Sí, yo me lo creí. Tú, al parecer, no. Valeria intentó acercarse, pero él levantó una mano, deteniéndola. No, no te acerques a mí. Se derrumbó en lágrimas. Fue un error. Estaba confundida. Ni siquiera sé cómo pasó. Todavía te quiero,
Mateo. Tienes que creerme. Él se rió, pero no había humor en su risa. ¿Me quieres? Interesante. Porque los mensajes que leí no sonaban como los de alguien que quiere a su marido. Sonaban como los de alguien que ha encontrado algo nuevo y emocionante que la hace sentir viva de nuevo. Valeria sollozó. Puedo explicarlo todo. Por favor, solo dame una oportunidad. Mateo metió la mano debajo de la almohada, sacó un sobre y lo arrojó sobre la cama. No necesitas explicar nada. Lo entiendo perfectamente. Estas son capturas de pantalla de cada conversación entre tú y Vicente. Meses de pruebas. Fuisteis muy descuidados. Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. Pasó las páginas impresas, cada una mostrando una conversación, una foto, una mentira. Cuando terminó, estaba pálida como un fantasma. ¿Qué vas a hacer? Mateo se cruzó de brazos. Voy a divorciarme de ti. Eso ya está decidido. Mi abogado presenta los papeles el lunes. Pero hay más. Ella lo miró, preparándose para lo peor. ¿Recuerdas que invertí en la boutique, verdad? El 40% del capital inicial vino de mí. Valeria empezó a entender. No, por favor, no hagas esto. Voy a retirar toda mi inversión inmediatamente. Y voy a solicitar una auditoría completa de las cuentas de la empresa. Si vosotros dos usasteis un solo céntimo de la boutique para financiar vuestras pequeñas escapadas románticas, va a causar un lío legal que no olvidaréis en mucho tiempo. Valeria cayó de rodillas. Mateo, esto lo destruirá todo. La boutique es mi sueño. Es todo lo que he construido. Él se agachó a la altura de sus ojos. Tú destruiste mi sueño primero. Yo soñaba con una familia, con lealtad, con respeto. Tú convertiste eso en mentiras. Así que ahora sentirás lo que es perder algo que importa. Se levantó y se dirigió a la puerta. Tienes 48 horas para irte de esta casa. Coge tus cosas y vete a donde quieras. ¿A casa de Vicente, quizás? A ver si te acoge ahora que este escándalo está a punto de estallar. Valeria le gritó, no puedes hacer esto. Esta casa también es mía. Mateo se giró lentamente. Lee el contrato de compra. Está a mi nombre. Nunca quisiste formalizar nada entre nosotros, ¿recuerdas? Siempre decías que el papeleo no importaba. Bueno, pues ahora esos papeles me van a proteger a mí. Salió de la habitación, dejando a Valeria llorando. Bajó las escaleras, cogió las llaves del coche y fue a una cafetería cercana. Necesitaba salir de allí, respirar, despejar la cabeza. Pidió un espresso doble y se sentó junto a la ventana. Su teléfono sonó. Era su abogado. Mateo, he conseguido adelantar algunas cosas. Te enviaré los documentos de retirada de la inversión hoy mismo. Y tengo noticias. He hablado con un contable forense. Puede empezar la auditoría tan pronto como el martes. Mateo respiró hondo. Perfecto. Que se haga todo. Colgó y se quedó allí mirando la ajetreada calle. Se sentía extraño. No era ira. No era tristeza. Era una mezcla de alivio y decepción. Alivio por saber por fin la verdad. Decepción al descubrir que la mujer que amaba nunca había existido realmente. Regresó a casa unas horas después. Valeria se había ido. Aprovechó para cambiar las cerraduras, llamó a un cerrajero y pagó extra para que lo hiciera el mismo día. Cuando terminó, le envió un mensaje de texto a Valeria, cerraduras cambiadas. Cuando vuelvas a por tus cosas, avísame y dejaré la puerta abierta, pero solo con cita previa. Ella respondió minutos después, estás siendo cruel. Él respondió, cruel es lo que tú hiciste. Yo solo estoy siendo justo. El lunes, el abogado presentó la demanda de divorcio. El martes, la notificación oficial de la retirada de la inversión llegó a la boutique. Mateo se enteró por fuentes indirectas de que Vicente entró en pánico. Sin el capital de Mateo, el negocio no podía sobrevivir. Tenían facturas que pagar, proveedores a los que saldar, empleados en nómina. La repentina retirada de la inversión fue como quitar un pilar de debajo de un edificio.
El miércoles, Valeria apareció en la casa. Tocó el timbre insistentemente. Mateo abrió la puerta. Se la veía diferente, desgastada, con profundas ojeras. Tenemos que hablar. Él se quedó en el umbral, bloqueándole el paso. No hay nada de qué hablar. Mateo, por favor. Vicente está desesperado. La boutique se va a pique. Vamos a perderlo todo. Él se encogió de hombros. Ese es vuestro problema. Pero estás destruyendo todo lo que construí. Mateo se inclinó hacia ella. No, yo lo construí con mi dinero. Tú solo te aprovechaste y traicionaste mi confianza en el proceso. Valeria intentó una táctica diferente. Vale, la he fastidiado. Lo admito. Pero no tenemos que acabar así. Puedo romper con él. Podemos ir a terapia. Podemos reconstruirlo. Mateo negó con la cabeza. Valeria, no lo entiendes. No se trata de reconstruir. Se trata de dignidad. Me respeto demasiado como para quedarme con alguien que me traicionó. ¿Y tú? Claramente, no te respetaste lo suficiente como para ser leal. Empezó a cerrar la puerta. Ella metió el pie para impedirlo. ¿Y si le digo a todo el mundo que estás siendo vengativo? ¿Qué estás usando el dinero para destruirme? Mateo sonrió. Adelante. Tengo pruebas de todo. ¿Qué tienes tú? Excusas endebles y una aventura documentada. Le quitó el pie del umbral y cerró la puerta. En las semanas siguientes, la historia empezó a correr. La comunidad empresarial de la Ciudad de México era un círculo cerrado, y pronto todo el mundo supo que Valeria había engañado a su marido con su socio, y que Mateo había respondido retirando su inversión. Las opiniones estaban divididas. Algunos pensaban que Mateo había sido demasiado duro. Otros aplaudieron su decisión. Pero una cosa era segura, la boutique no sobrevivió. Sin capital y con una reputación dañada, Vicente y Valeria tuvieron que cerrar en menos de 2 meses. Mateo se enteró a través de un amigo común que la relación de Valeria y Vicente tampoco duró. Cuando la presión financiera y social aumentó, empezaron a culparse mutuamente. Vicente dijo que Valeria había sido descuidada, que el mensaje equivocado lo había arruinado todo. Valeria le respondió que Vicente nunca tuvo el valor de hacer pública su relación, que siempre quiso mantenerla oculta. La pasión que una vez pareció tan fuerte se desmoronó bajo el peso de las consecuencias reales. Una tarde, 3 meses después de su enfrentamiento, Mateo estaba almorzando con un cliente en un restaurante. Vio entrar a Valeria. Parecía diferente, más delgada, cansada. Estaba con una amiga. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Valeria pareció querer acercarse, pero Mateo desvió la mirada y volvió a su conversación con el cliente. No quedaba nada que decir. El divorcio se finalizó 4 meses después. Mateo se quedó con la casa, las inversiones y una extraña sensación de victoria amarga. Sí, había salido ganando económicamente. Sí, había dejado claro su punto, pero todavía dolía. Todavía había noches en las que se despertaba y, por una fracción de segundo, esperaba encontrar a Valeria a su lado. Todavía había momentos en los que cogía el teléfono para enviarle un mensaje tonto antes de recordar que todo había terminado. Pero poco a poco, Mateo empezó a reconstruir su vida. Se centró en el trabajo, retomó el contacto con amigos que había descuidado, empezó a ir a terapia. Aprendió que la traición no se trataba de que él no fuera suficiente. Se trataba de las elecciones que Valeria hizo, de las decisiones que tomó, de los valores que le faltaban. Y, sobre todo, aprendió que valorarse a uno mismo no es crueldad, es una necesidad. Un año después, un sábado por la mañana irónicamente, un sábado Mateo se despertó solo, pero en paz. Se preparó un café, se sentó en el porche y se dio cuenta de que ya no sentía ira. El dolor agudo había desaparecido. Todo lo que quedaba era una cicatriz. Y las cicatrices, había aprendido, son señales de que has sobrevivido. Comprobó su teléfono y vio una notificación. Era un mensaje de Julia, una conocida que trabajaba en el mismo edificio. Simplemente decía, buenos días. ¿Quieres tomar un café hoy? Mateo sonrió. No fue una sonrisa triste.
Fue genuina. Respondió, claro. ¿A qué hora? Mientras esperaba su respuesta, miró por la ventana y pensó, la vida continúa. Y a veces los finales que parecen destructivos son solo nuevos comienzos disfrazados. Pasaron los meses y Mateo construyó una rutina completamente nueva. Julia se convirtió en parte de ella. No fue un romance apresurado. Creció lentamente, con respeto y transparencia. Ella conocía toda la historia, Mateo no había ocultado nada. Y ella, a su vez, cargaba con sus propias cicatrices que los unieron de una manera que Mateo nunca imaginó posible. En cuanto a Valeria, Mateo se enteró por otros que se había ido de la Ciudad de México. Se mudó a Monterrey, empezó de nuevo en un nuevo trabajo, lejos de miradas juzgadoras y comentarios susurrados. Vicente también se fue de la ciudad. El sueño de la boutique se convirtió en nada más que un amargo recuerdo. Y así, cada uno siguió su propio camino. Mateo, con la lección de que la confianza, una vez rota, no se puede volver a pegar. Valeria, con el peso de entender que las acciones tienen consecuencias. Y Vicente, aprendiendo que la complicidad en la traición nunca acaba bien para nadie. Aquel mensaje equivocado, enviado en la madrugada de aquel sábado, lo cambió todo. Pero no destruyó a Mateo. Lo reveló a él. Reveló su fuerza, su capacidad para protegerse, su dignidad. Y al final, se dio cuenta de que el mayor regalo que Valeria le había dado, sin querer, fue la verdad. Porque vivir en una mentira habría sido mucho peor que afrontar el dolor del descubrimiento. Y Mateo Ramírez, un hombre que siempre creyó en los pequeños gestos, aprendió que el mayor acto de amor propio es saber cuándo marcharse. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.